Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios, el programa en el que hablamos de campo y economía. Hoy tenemos dos invitados muy destacados, vamos a hablar del trigo y de la carne. En el primer bloque del trigo, un cultivo que en los últimos años tuvo algunos sinsabores, pero es un cultivo clave para la rotación del sistema agrícola. Para esto, bueno, hemos invitado a Daniel Miralles, investigador del CONICET y de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Daniel, buenas noches. Gracias por estar aquí. Daniel, te quería preguntar, esta campaña se estima un aumento de la superficie sembrada con el trigo. Dicen que es por buenas condiciones climáticas, no tanto la cuestión económica, y por el suelo. ¿Es así? ¿Realmente crees que puede llegar a haber un aumento en la superficie del área sembrada? Sí, las expectativas son un aumento de la superficie sembrada. Estamos pasando probablemente de 3.700.000 a una expectativa de 4.100.000, que es lo que se espera aproximadamente. Y esto es consecuencia un poco de un decaimiento probablemente en el cultivo de reemplazo de trigo, como fue la cebada, donde la última campaña con condiciones de precipitaciones muy elevadas, una de las campañas de invierno más llovedoras en los últimos 100 años, en todo lo que es el entorno de la pampa ondulada, casi 2.000 milímetros de precipitación, lo que fue el doble de lo que normalmente ocurre. Dañó mucho la cebada, dañó mucho otros cultivos alternativos como garbanzo, como arveja, y probablemente el productor lo que hace es volver al cultivo de trigo, que es un cultivo que lo conoce muy bien, a expensas de una reducción del cultivo de cebada probablemente. De hecho, se espera una reducción de cerca de 400.000 hectáreas de cebada y en la misma proporción de aumento en el cultivo de trigo. Ahora, con el trigo, en los últimos años hubo una caída en la superficie sembrada y por ende en la cosecha. Sabemos que mucho tuvo que ver la parte económica. ¿Esto qué efecto puede tener en el mediano plazo? Y mira, caímos de 6,5 millones de hectáreas en Argentina, que es lo que veníamos haciendo tradicionalmente de trigo, a 3.700.000. Hemos caído a menos de 3 millones en la campaña 2008. Y esto trae varias consecuencias. Esta tasa de pérdida de caída, que son cerca de unas 300.000 hectáreas por año de pérdida de trigo, trae consecuencias de hacer desaparecer los cultivos de invierno de la rotación. Y hacer desaparecer los cultivos de invierno de la rotación tiene muchos inconvenientes. ¿Cuáles son? Lo primero es, por ahí, para explicar un poco qué es una rotación, una secuencia de cultivos. A lo largo de un año determinado o de varios años, el productor lo que hace es planificar una serie de cultivos que va a hacer a lo largo de esos 4, 5 o 6 años de su rotación. Y justamente se llama rotación porque trata de rotar, o sea, de ir reemplazando distintos cultivos a lo largo del tiempo para mantener, además de una secuencia lógica de explorar los factores ambientales, el agua, los nutrientes, la radiación, lo que hace es tratar de mantener el suelo con buen contenido de materia orgánica, con buen aporte. ¿Y eso qué significa? Que tenga materia orgánica. Eso significa que la fertilidad del suelo la puede sostener por una secuencia indefinida de años. Si la rotación está correctamente realizada a lo largo del tiempo, uno podría hacer, pongámoslo de esta manera, agricultura continua sin ningún daño, en teoría, dentro del sistema agrícola o dentro del sistema de estructura de los suelos. Para eso es muy crítico el aporte de rastrojos en la rotación, el aporte de materia orgánica a través de los rastrojos y generar ese enlazado de raíces que es necesaria en el suelo para mantener la estructura de los suelos. Por años hemos tenido digamos, rotaciones mixtas, ¿no es cierto?, agrícola-ganaderas. En los últimos años se ha intensificado las rotaciones más agrícolas que ganaderas, y para sostener esa tendencia es muy importante hacer secuencias de cultivos que permitan aportar rastrojo y materia orgánica. El trigo, el maíz como una especie de verano, pero especialmente los cultivos de invierno, el trigo o la cebada, son cultivos que tienen aporte importante de materia orgánica, de rastrojos, y pueden sostener esa secuencia de cultivos. Que cuando se hace rotación beneficia después al cultivo, digamos, en teoría más importante, como la soja. Sin duda, bueno, en términos numéricos,
Argentina tiene un poco más de 19,5 millones de hectáreas de soja, lo cual es el cultivo dominante. Si ese cultivo dominante yo no lo acompaño de una secuencia de otros cultivos o de pasturas, lo que voy a generar es una pérdida sustancial a lo largo del tiempo de la materia orgánica, de la estructura de ese suelo. Y eso lleva problemas asociados, ¿no? Perder la estructura de ese suelo hace que cuando llueve el agua no puede infiltrar en el suelo, escurra, porque el suelo, como vulgarmente se dice, se plancha. Lo que es planchado es una pérdida de agregados que me determinan estructuras laminares. Se hacen como si fuera una superficie lisa claro, y pasa... Como una masa hojaldrada se va haciendo en el suelo, claro, que va impidiendo que la lluvia percole y se vaya escurriendo, y entonces no ingrese esa agua. No es lo mismo que la compactación. Bueno, en definitiva, con el tiempo, esa estructura de tipo laminar se va, digamos, asociando con una impedancia, es decir, con una resistencia en el suelo, y eso es lo que se llama compactación de los suelos. Ajá. Las raíces no pueden pasar muchas de esas impedancias y tampoco pueden explorar profundidad en el perfil. Entonces voy a tener un sistema radical de raíces muy somero, un suelo con poca cantidad de agregados, y la consecuencia es una degradación consistente a lo largo de los años por haber hecho desaparecer esos cultivos de la rotación. ¿Y eso es algo que puede ocurrir o es algo que está ocurriendo en las zonas donde se hace soja sobre soja, o sea, donde se repite, que es, o sea, no en la zona triguera más tradicional, ¿no? Mirá, es muy interesante la pregunta. En un congreso reciente de A Todo Trigo se mostró cómo impactaban estas estructuras negativas laminares desde el norte de Argentina hasta el sur. Exactamente lo mismo. Y esto puede ocurrir desde un monocultivo de algodón hasta un monocultivo de soja. Es decir, donde yo voy perdiendo, obviamente en los lugares donde soja tiene un impacto menor, probablemente, y la rotación se continúe como hace algunos años, digamos, este impacto negativo es menor. No es que la soja sea un cultivo problemático, un cuco del sistema de la rotación. El tema es acompañar a ese cultivo con una secuencia lógica de otros cultivos que permitan aportar materia orgánica, que es lo que no hace el cultivo de soja. Y vos decías que el trigo y el maíz, ¿qué otros cultivos pueden ser útiles para esta rotación? Mira, cualquier cultivo que tenga un aporte importante de materia orgánica. Obviamente, si hablamos de cultivos de grano, la cebada es un cultivo que tiene un aporte similar a trigo, y de hecho lo que ha hecho el productor en estos últimos años, donde se vio, digamos, con una incertidumbre importante en su esquema para poder vender un cultivo como trigo, porque no tenía precio y tampoco tenía demanda, lo ha sustituido por otros cultivos como cebada, por ejemplo. Y de hecho, cebada ha pasado de las 300.000 hectáreas históricas en la Argentina, en la última campaña, 1,5 millones de hectáreas. O sea que el productor, cuando no encuentra una alternativa favorable que pueda incluirla dentro de la rotación, busca cultivos alternativos. Cebada es uno de ellos. Lo peor es no tener otros cultivos alternativos. De hecho, en muchas zonas se ha generado un monocultivo de soja y haciendo desaparecer cebada, trigo, arveja, garbanzo, cualquier otro cultivo invernal lo han hecho desaparecer, porque la rentabilidad a corto plazo sin duda estaba concentrada en un cultivo como soja, como monocultivo. Otro problema importante que, según escuché, no sé si es cierto, que cuando no hay rotación empiezan a aparecer más problemas con las malezas. O sea, ¿las malezas que afectan al trigo, las enfermedades que afectan al trigo, son también causa de la aparición de malezas que antes no había en soja, por ejemplo? Mira, todo el tema de malezas en los cultivos, especialmente los cereales invernales, cebada y trigo, digamos, podríamos decir que está claramente determinado cómo controlarlas. Ni siquiera es un problema grave en los sistemas de producción, porque sabemos cómo controlarla, qué productos usar y demás. Lo que pasa es que muchas malezas primavero-estivales, es decir, de primavera y de verano, que se desarrollaban en la última parte de los cultivos de invierno, si yo no tengo cultivo de invierno, no hay ningún grado de competencia de esas malezas. Consecuencia, esas malezas tienen libre oferta de recursos para crecer, para producir semillas, para desarrollarse. Un ejemplo muy claro es la rama negra, la coniza. Una
maleza que no era ningún problema en el cultivo de soja. ¿Por qué? Porque había un cultivo de invierno antes que la controlaba. Al desaparecer los cultivos de invierno aparecen estas malezas que no es que sean de difícil control en el invierno, se controlaban casi, te diría, naturalmente. Lo que ocurre es que al desaparecer los cultivos de invierno, la maleza llega al cultivo de soja con un tamaño tal que no hay herbicida ni total de tipo glifosato. Claro. Y hay que acudir a herbicidas de tipo selectivo en alta dosis para poder controlarlas. O sea, antes lo que era un sistema de control natural o eventualmente con una dosis baja de herbicidas totales cuando se entraba a soja, hoy se ha cambiado todo ese esquema, producto de aparecer estas malezas durante la última parte del invierno, a herbicidas con mucha más dosis y con muchos herbicidas antiguos, digamos, pero de uso nuevo, que tienen un impacto negativo desde el punto de vista de digamos, la dosis letal, mucho más son mucho más agresivos que lo que veníamos utilizando anteriormente. Claro, y en definitiva esto implica más costo para el productor. Sí, claro. Más costo y más impacto negativo en términos, si uno lo quiere poner entre comillas, de contaminación con herbicidas, ¿no? Claro, bien. Daniel, una última pregunta. Se habla mucho de la necesidad de que el trigo tenga más calidad. ¿Es posible, o sea, que tenga más calidad, lo que llaman más calidad panadera? ¿Es posible de lograr en la Argentina? Mira, la Argentina tiene un sistema de clasificación donde se pueden, digamos, si bien no lo usa para comercializar el trigo, los sistemas de clasificación que hoy hay disponibles, hoy tenemos los trigos de grupo 1, grupo 2, grupo 3. Grupo 1 son los trigos de más alta calidad, grupos 2 son los trigos de calidad intermedia y los grupos 3 son trigos de calidad panificable. Es decir, dentro de ese esquema de clasificación, los trigos de grupo 3 son los de menor calidad. En la Argentina tenemos la mayor proporción de inscripciones de trigo dentro del grupo 2, pero tenemos gran proporción o un menú de cultivares, 20 cultivares por lo menos, 15, 20 cultivares del grupo 1. Ajá. Y tenemos otro tanto del grupo 3. Por lo cual, a tu pregunta, sí tenemos grupos de muy buena calidad en Argentina. Y tenemos de esos grupos de buena calidad, digamos, de mediano, de rendimiento medio a rendimiento, digamos, un poco menor que los del grupo 2 o los del grupo 3. Pero hoy tenemos en Argentina trigos de muy buena calidad para poder usar en los sistemas de producción. El tema es que esa calidad se pague para que el productor, ante una diferencial de rendimiento, pueda optar por un grupo de muy alta calidad y que restrinja rendimiento porque se lo cubre de alguna manera el pago adicional por calidad. Eso es lo que hoy en Argentina no tenemos en forma masiva. Claro, es lo que falta. Bueno, Daniel Miralles, muchas gracias por estar con nosotros y a ustedes los espero en el segundo bloque. Gracias.